7:32 en Buenos Aires, hay 22 grados en la ciudad y hoy se publicaba la noticia de una flexibilización dada a conocer por la AFIP referida al blanqueo para específicamente familiares, dice la información publicada en el boletín oficial. Y cuando hay algún avance, que son pocos para mi modo de ver, ahora le vamos a preguntar a Santiago, pero para mi modo de ver son pocos los avances en materia de aclaraciones de las múltiples dudas que aún hay respecto de la aplicación de la ley del sinceramiento fiscal, como se la llama. Bueno, han surgido muchísimas dudas y el paso, el ritmo de esas aclaraciones para mí es lento, coincidente con el hecho de que los días pasan y bueno, no se conocen noticias masivas de gente blanqueando. Así que bueno, vamos a conversar con nuestro tributarista en jefe, Santiago Sáenz Valiente. Santiago, ¿cómo estás? Acá estamos con Carlos Poncio también en Concepto. Carlos? Hola Santiago, ¿cómo estás? Bien. Bien, Carlos bien. Poncio, ¿cómo andas? Bien. Bien, bien. Bueno, ¿de qué se trata esto que publicaron hoy en el boletín oficial, Santiago? Mira, hoy es una nueva resolución que algo se venía hablando, es la resolución 3943. En realidad esta viene a ser la cuarta resolución general, la quinta resolución general que han sacado vinculado al blanqueo moratoria, ¿no? A la ley de sinceramiento. Ahora, en realidad se publicitaron ya ayer, en Cronista salió y ya se venía hablando, y yo tenía noticia de estos cambios, que en realidad más que cambios, como bien vos dijiste, son flexibilizaciones, de alguna manera unos vinculados, cuando hablas de parientes, es en realidad cuando vos tenés la cuenta, por ejemplo, en el exterior, que la tenés a nombre tuya y de tus hijos, lo que están diciendo es, bueno, no necesitan una confirmación del consentimiento de que le dejan declarar todo a papá, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. O sea que el jefe de familia es como que puede tomar la decisión por todos, digamos. Claro, es cuando hay más de un titular y uno de ellos declara todo, ¿no? Uh-huh. En esos casos no es necesario el consentimiento de la otra parte, porque los consentimientos tienen su aspecto práctico bastante complejo, en el sentido que tiene que tener el que consiente que lo declare un tercero, tiene que tener, por supuesto, quit con clave 3 de clave fiscal, con esa clave de seguridad, y tiene que entrar en el sinceramiento web y entonces poner la autorización, ¿no? Uh-huh. No es que sea muy complejo, pero bueno, es algo más que han alivianado para mejorar un poco la adhesión. Esto por un lado. Por otro lado, ya para resumírtelo, el tema de las valuaciones de los inmuebles en el país o en el exterior, lo han flexibilizado un poco en el sentido de permitir que haya tasadores o personas idóneas en el tema, que no necesariamente sean corredores inmobiliarios oficiales, sobre todo en el exterior. En el país han mantenido la situación de que tiene que ser un corredor inmobiliario, que a veces hay lugares en el país que se dificulta conseguir, porque acá en Capital, fenómeno, provincia de Buenos Aires, vamos a Córdoba, pero metemos en el medio de la selva y no es tan sencillo conseguir un corredor inmobiliario que te tase un inmueble. Santiago, te hago una pregunta en este punto específico, porque vos sabés que desde las declaraciones juradas de nuestros funcionarios y demás, siempre lo que se toma es el valor fiscal, que no tiene nunca una relación directa con el valor de mercado de cada una de esas propiedades. ¿Cómo se divorcia en este blanqueo ese criterio de mantener el valor fiscal por un lado, y ahora ya, si me hablas de tasadores, estamos hablando de valor real? Sí, a ver, todos en el impuesto a los bienes personales,
entiendo que te estás refiriendo, en el impuesto a los bienes personales hay una distorsión muy grande porque la gente que ha comprado en los últimos años tiene un valor registrado de escritura que es bastante más alto que la evaluación fiscal, obviamente, y además pagado en dólares a una cotización últimamente, bueno, será de 12, 13, 14. Entonces, ahí es una de las grandes inequidades del impuesto a los bienes personales, que alguna vez lo he conversado, creo, con Carlos Mira, donde dos inmuebles en un mismo edificio pueden tributar un impuesto a los bienes personales totalmente diferente. Porque uno lo adquirió hace muchos años y entonces lo evalúa la evaluación fiscal, y el otro lo compró hace poco con un dólar de 12, 14, y en consecuencia tributa muchísimo más. Esa inequidad sigue existiendo. Ahora, con esta cuestión del blanqueo hay varios cambios. Sabemos que baja el impuesto a los bienes personales la tasa, y por otro lado, aquel que declaró un inmueble a través del blanqueo le va a quedar esta evaluación de mercado como valor base para calcular el impuesto a los bienes personales a partir de 31 de diciembre del 2016. Ahí también hay algo por ahí interesante para recomendar, ¿no? Aquel que lo declara el blanqueo, como el inmueble paga el 5%, igual en diciembre que en enero o febrero, hasta el 31 de marzo, bueno, hay un año que dejaría de tributar sobre ese bien. Lo que pasa es que al 31 de diciembre del 2016 no lo tendría declarado. Claro. ¿No? Santiago, un riesgo. Santiago, te hago una pregunta, quizás bueno, repetitiva en mi caso. ¿No crees que viene como lento el ritmo de aclaraciones respecto de dudas que consejos profesionales han elevado a la FIP en referencia a la ley? Mira, lo que te puedo decir es un blanqueo muy complejo. Esto es absolutamente cierto, es un blanqueo muy complejo, es un blanqueo que no se ha consultado debidamente a las instituciones profesionales económicas, y en ese sentido es una preocupación. Por el otro lado, te diría, yo lo veo como un blanqueo, como todos los blanqueos, inmoral, pero tiene la característica de tener el beneficio del buen cumplidor, que es el primer blanqueo que sale con esa característica. Por el otro lado, alguna vez hablamos, y sé que vos no estás conforme con mi postura, de que el 10% sea caro o no sea caro. Yo creo que eso depende para cada caso particular. Hay situaciones donde puede ser muy caro, si proviene de dólares comprados en el mercado marginal porque no le dieron otra alternativa por el cepo, y en definitiva esos fondos provienen de renta real gravada, y entonces la verdad que un 10% puede ser muy caro en determinadas circunstancias. En cambio, o si viene de impuesto de una herencia, por ejemplo, viene de una herencia de un tercero, ese bien, bueno, ahora han flexibilizado un poco esa situación para que pueda ir por moratoria en determinadas circunstancias. Entonces, por un lado el costo, ¿no? La gente está, a ver, respecto de la normativa que vino saliendo, y mira, salieron 4 o 5 resoluciones generales, fueron aclarando cosas. A mí hay 2 cosas puntuales que me preocupan sobremanera. A ver. Una es que no se permiten tomar los pasivos, no se permiten tomar las deudas. Hay mucha gente que ha comprado inmuebles en Miami o en Nueva York, financiados, y no se le permite tomar esa deuda. O sea, tiene que declarar el valor total de plaza del inmueble y pagar el 5%. Ah, no. Eso realmente es preocupante. En esos casos, o sea, hay casos donde no se puede blanquear directamente, ¿no? Esos casos. O, por ejemplo, se supone que las sociedades que tienen registrado bienes y por el otro lado tienen un inmueble, tienen una deuda, en esos casos se supone que la deuda es mentira. Esto es preocupante porque hay muchas situaciones donde hay deudas reales, absolutamente, en sociedades extranjeras, por ejemplo. Entonces,
el hecho de que no me permiten computar la deuda me potencia el valor al 10% del total del activo, sin considerar el pasivo. Estas situaciones de no consideración de pasivo ya lo tenemos visto hoy en el impuesto a los bienes personales, con lo cual es un problema más. Ahora, Santiago, perdóname que te hago un puntito. Sí. Me decís, se supone que la deuda es mentira, pero no hay elementos fehacientes como para que una empresa, una persona jurídica o física pueda demostrar que realmente existe la deuda. Absolutamente, lo que pasa es que, a ver, esa es la suposición que están tomando, lo han tomado los redactores de la norma, a los fines de decir no se toman las deudas. Yo creo que tendría que haber prueba contrario, claramente. Por el otro lado, eso es así, y es un problema, realmente es un problema en las circunstancias donde la deuda es real, en las circunstancias donde declarar solo el activo genera una tasa impositiva potenciada muy elevada, ¿no? Eso estamos totalmente de acuerdo, que ahí hay una distorsión. El otro problema es, vos acordate que se publicitó que se iban a dar X cantidad de cuotas, se habló de 6 para, digamos, los inmuebles. Entonces, si yo voy a blanquear una cuenta en el exterior, fenómeno, pago el impuesto con la guita que tengo en el exterior. Hago un giro a Nueva York y pago el impuesto a la FIP. Yo tengo plata, o tengo un portfolio de inversiones donde vendo parte de ese portfolio, convierto el líquido y lo transfiero. Sí. Y estoy en condiciones de pagar el 10%. Me dolerá, pero probablemente vale más $900.000 blancos que $1.000.000 negros. La verdad que es así, actualmente. Entonces, sobre todo a partir del 1 de enero, ¿no? Tripa corazón, pum, pago el 10%, ¿sí? Bueno, ahora, si yo tengo que valorizar y pagar el 5% sobre un inmueble, supongamos en Uruguay, que están bajando los precios, que no se venden, ¿cómo hago para pagar el impuesto de $500.000, $400.000, 5% de 10, 12 millones de dólares? Suena lindísimo tener un inmueble de 10, 12 millones de dólares, sí. Pero ¿cómo hago para pagar $500.000? Si no los tengo y si los precios están bajando. Entonces, hay ese tipo de problemas, existe. La falta de flexibilización en ese aspecto de la financiación de los inmuebles es un problema. Claro, claro que sí. Es un problema, sobre todo en el tema campos. Claro. Y en Uruguay y en Paraguay hay muchos campos que tienen que declararse para blanquear esa situación. Bueno, querido, vamos a seguir conversando. Vos, recuerdo que en enero de este año tomamos un café cuando lo nombramos. Me acuerdo perfectamente, estabas con Bermudas, mira. Exactamente. Bien, me acuerdo perfecto. Cuando nombramos a Santiago tributarista en jefe, y Santiago pronunció las palabras mágicas: este va a ser un año fiscal, o un año tributario, algo así. Este y el que viene, no estamos diciendo nada nuevo, ahí viene la reforma el año que viene también, y sí, estamos en una situación donde el país va a cambiar en ese aspecto, no hay ninguna duda. Falta hacer educación tributaria para tener cultura tributaria en la Argentina, eso seguro. Santiago, te hago una pregunta en lo personal. Vos, este nombramiento de tributarista en jefe acá de Mira Quién Habla, ¿lo tenés declarado? ¿Tenemos que hacer algún trámite? No, me haces poner colorado y me parece que de jefe nada. Bueno, querido, abrazo grandote. Un abrazo, Carlos. Chao.